Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el primer capítulo de nuestro podcast Investigación sin Floro, el único podcast que habla sobre ciencia para todos, de una manera que se pueda entender, no solamente con un lenguaje científico, sino también prestando atención a nuestro contexto, ¿no? Y a nuestra realidad. Nosotros somos, mi nombre es Álvaro André, bueno, Casabil, de Ojeda. Nosotros somos los presentadores. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, bastante bien, emocionado por este primer episodio de este nuevo proyecto. No sé si podemos comentar un poco también cuál es nuestro pequeño background, ¿no? O sea, recién estamos empezando también en esto y en este mundillo, pero creo que por ahí podemos dar un poco de luces acerca de qué nos dedicamos también, ¿no? En mi Claro, caso, por en ejemplo, yo realidad, soy comunicador. ¿En tu caso? bueno, yo soy bibliotecólogo. Se preguntarán qué es un bibliotecólogo, Exactamente. pero es quien, digamos, Ilústranos, por maneja favor. y es quien, digamos, maneja y distribuye de todo tipo de información, ¿no? En este caso, abordaremos un poco de lo que es bueno, información científica, por decirlo así, para comunicarlos de una manera muy chévere a todos. El día de hoy justamente tenemos a Daniel Seclén, estudiante de periodismo, estudiante, ¿verdad? Sí, sí, Todavía estudiante de la periodismo. tesis, La tesis justamente la tengo a mi lado. la tiene a su lado, duerme con ella todos los días. ¿Tiene temor Justamente, de estas últimas noticias de los ladrones de discos duros? De los ladrones de disco duro. La tengo en cierto. mi PC, en mi laptop, en mi celular, en un USB, o sea, imposible que se pierda. Ellos roban laptops solamente porque saben que está tu tesis ahí, que no la Ah, subes a ninguna nube. sí, sí, sí. Oh, es verdad, también está Sí, en mi sí, nube, sí. también está en mi nube. Bueno, el día de hoy queríamos hablar de un tema muy puntual que, digamos, ha perjudicado a muchas personas por un tema más que nada de desinformación. Como bien sabrán, por ejemplo, ha habido un impostor que se ha hecho pasar justamente eh, por un científico famoso, y el problema está en que mucha gente le ha creído, tanto que hasta los medios aquí de Perú se han comunicado con él, le han dado un espacio, y hablamos no solamente digamos, de periodistas que recién, no, que recién empiezan, ¿no? Sino también de periodistas ya consolidados. ¿Qué pueden opinar de ustedes, muchachos? ¿Qué pueden opinar de ellos, mejor dicho? Pues sin duda es un asunto que, o sea, a grandes rasgos pareciera como un simple desliz, o sea, bueno, se nos pasó, ¿no? Pero de hecho desvela un trasfondo bastante preocupante porque, o sea, está el tema de la responsabilidad social de los medios, la comprobación de la información, de las fuentes y cosas importantísimas para medios que se dedican a lo social y a lo político que están siendo dejadas de lado. Me parece que hay un gran vacío ahí y es un gran espacio de riesgo para el desarrollo de la información y la difusión de la información y de la información que sea útil y que sea verdadera, ¿no? Claro. Tú, Sí, Daniel, digamos, justo, ajá, sí, tú, sí, Daniel, justo. ajá, eh, hay, uh, hay errores y errores, o sea, lo que sucedió en todos los medios con el tema del pseudocientífico, fue algo que rebotó bastante en las redes sociales, porque primero por sus declaraciones. Actualmente estamos viviendo el tema de la pandemia del COVID-19, que es una pandemia, una enfermedad nueva, aún no hay cura hasta el momento, aunque hay ya investigaciones sobre vacunas. Está la del laboratorio AstraZeneca, que es la vacuna de la Universidad de Oxford, está la vacuna de la Sinovac, entre otras más. Hasta en Perú también es una vacuna. Entonces, con ese temor de la población aún, salió esta persona a declarar en los medios que eso fue lo principal, o sea, que los medios le den un espacio. Conseguir un espacio en televisión es sumamente complicado. Que alguien en televisión te auspicie, te dé un espacio en un programa, y no solamente en televisión peruana, sino también en varios medios internacionales. He visto hasta, creo que la CNN también ha publicado un artículo sobre el científico. Entonces, ahí podemos ver de que lo que muchos medios quieren, y creo que los medios de comunicación lo hacen muy, muy a menudo, es que necesitan vender.
y aprovechando que muchas personas todavía siguen con ese temor, con el miedo de la enfermedad de COVID-19, entonces las declaraciones de esta persona pues han caído, como muchos dicen, como anillo al dedo, cosa que después ya se descubrió que es falso, pero es un error, no sé cómo decirlo, pero es un error que no se debió cometer, porque esto ya es algo mucho más grave. Sí, de hecho, ahí justo nosotros, off the records, estábamos conversando al respecto y digamos, es un poco la mala práctica periodística en cuanto a ese tipo de información, ¿no? Ese tipo de información de corte científico, porque digamos, qué tan falible es su sistema de detección de noticias falsas, por decirlo así, ante este tipo de problemas, porque tranquilamente uno, bueno, que tiene esa noción de investigación, bueno, más que nada por temas de universidad, por temas de maestría, qué sé yo, tiene esa noción de poder investigar tranquilamente un problema o a un autor simplemente en una base de datos, por decirlo así, en Web of Science, en Scopus, hasta en Google Académico puede servir. Pero, digamos, ¿de qué manera estas personas, estos periodistas, no han tenido esa idea de poder justamente verificar la información a través de esos medios? Es el periodismo convertido en una especie de vitrina de contenidos sin mayor preocupación por el valor de estos contenidos. Como comentas, o sea, se trata de todo un equipo, o sea, ni siquiera es como una sola persona a cargo de hacer todo el trabajo. O sea, está el presentador de noticias, que en algunos casos son periodistas o tienen formación periodística. Está el equipo de investigación, me imagino, el que trabaja los contenidos que luego son presentados por ellos. Está quien sugiere los contenidos, quién aprueba esos contenidos, porque me imagino que hay un productor en el programa, y que todo este equipo, nadie haya tenido la intención de verificar la información. O sea, digamos, o sea, ya hablando en términos coloquiales, pudiste haber googleado de quién se trataba, al menos para tener una idea general de con quién estabas hablando. O sea, es lo más básico que tienes que hacer para ejercer la labor. Hay que tener justamente un ojo con eso. Justo hablaba con Daniel cuando tenía problemas de conexión. Justo hablaba con Daniel sobre eso porque lo que pudo haber hecho estas personas, estos periodistas, fue haberlo googleado. Pero, digamos, Google no es un filtro académico que, digamos, te certifica de que tú eres un investigador, que eres un científico, sino estas bases de datos académicas lo que hacen es justamente verificar cuántos artículos tienes, el impacto que tienen tus investigaciones en el campo, y está ok, ¿no? O sea, ¿de qué manera es que el periodismo también puede difundir esta práctica para que se eviten estos problemas, ¿no? Uy, sí, Vamos, justamente esta situación me recuerda mucho a una que se vivió hace 2, 3 años atrás, que fácil ustedes lo habrán escuchado, el caso del ilustrador peruano, Cristian Ova. Cristian Jova, ajá. Él, también fue uno de que salió a decir que había publicado sus caricaturas en The New Yorker, que estaba, que justo Marvel lo avalaba, entre otras cosas más, decía muchas cosas, tenía un currículo envidiable, todos querían darle una entrevista, salió en varios medios de comunicación, salió en Somos del Comercio, salió también en el mismo periódico también, en varios medios de comunicación, pero al final todo fue un engaño, todo fue una farsa, y fue el periodismo independiente que reveló la farsa, algo parecido con lo que sucede hoy. Por ejemplo, el periodista creo que el que inició todo esto o sea, uno de los que empezó a decir que el tema del científico peruano era falso era Hugo Coya, justamente. En su cuenta de Twitter, Hugo Coya fue uno de los primeros, si no es el primero, creo que fue uno de los primeros, pero fue uno de los pocos periodistas que dijo, no, esto es falso, y lo publicó en su cuenta de Twitter con fuentes de China, etcétera, de varias fuentes que indicaban que efectivamente ese científico no era un científico en sí, sino era cualquier cosa, pero Un no era un cineasta, científico. un farsante. Sí, ah, sí, Ajá, sí, 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 de hecho, definitivamente. error tras error. Tampoco era un cineasta en realidad, me parece. Estaba leyendo hace poco que, de hecho, cuando encontraron que
cuando ya se difundió esto de que era falso, de que se trataba de un científico reputado y todo eso, muchos medios comenzaron a voltearlo inmediatamente como que era un cineasta que había engañado a los medios, y de hecho tampoco se trataba de un cineasta. Me parece que sí estudió algo de audiovisuales, no estoy seguro, Claro. pero tiene un tráiler de una película que hizo pasar hace un par de Ajá. años también como un gran éxito, que se había estrenado en China y que estaba avalado por una gran productora y que era una especie de promesa del audiovisual. O sea, error tras error. Qué falta de parte del periodismo que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Por lo menos el nacional y que se muestra por la televisión. Y a veces uno se pregunta, ¿no? Si, digamos, ese tipo de noticias, ese tipo de farsantes se inmiscuyen en programas de televisión así de importantes, así de importante rating, por decirlo así. Eh, ¿Qué otros más, no? ¿Qué otros pseudocientíficos se mostrarán en televisión sin una investigación académica tras de ellos? Por ejemplo, el día de hoy, bueno, hoy día estamos martes 21, el día de hoy la Comisión de Salud, por ejemplo, invitó para un conversatorio a Andreas Kalker, justamente el autor de esta fórmula magistral de dióxido de cloro, que, bueno, en su mayoría habla sobre que el cloruro de sodio, que son prácticamente cápsulas de lejía, ayudan a curar el COVID-19, ¿no? Quizá curan el COVID-20, el COVID-21, no tan falsos como lo es lo que dice eh, Cuyubamba, pero en realidad es todo ¿cómo decirlo? Una fama que le ha hecho los medios, porque en su momento Andreas Kalker, eh, digamos, fue publicado en un artículo, pero ese mismo artículo fue rechazado, y ahí más que nada fue hablando que era un complot hacia él, y bueno, la ciencia habla una cosa y él habla otra, pero lamentablemente los medios le hacen más caso a lo que dice Kalker, ¿no? Es la forma más que más usan para escudarse también, que están siendo desprestigiados por intereses, porque hay Sí, gente arriba con intereses más digamos, comerciales o poderosos que quieren desprestigiarlos porque ellos son la solución a nuestros problemas. Sí, todo eso sucede porque no hay mucha información acerca, la gente, las personas, no verifican o no les interesa el tipo de información que están recibiendo. Por ejemplo, justo había escuchado parte de las declaraciones del científico, de este pseudocientífico, y una de las que decía era que aparte que iba a salir el COVID-20, el COVID-21, también indicaba que iban a regresar otras enfermedades como la gripe española, algo así. Y era algo bien, o sea, ya con eso es algo bien irreal. O sea, una persona que tiene al menos sabe o ha leído al menos cómo funciona un virus, cuál es el sistema que tiene un virus, qué es lo que sucede cuando un virus evoluciona, tiene cepas o mutaciones. Solamente leyendo eso te puedes dar una idea de cómo en realidad es la información que se da. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, pues el coronavirus, bueno, el actual coronavirus COVID-19, eh, por ejemplo, ataca a las personas obesas, por ejemplo. Tiene que haber algo que lo avale, tiene que haber un seguimiento científico. Y eso justo es el núcleo de las noticias falsas, la desinformación. ¿Y por qué ocurre eso? Porque muchas personas, como ahorita estábamos diciendo, existe todavía el temor del virus y todo eso. Entonces, esto, aunque no lo crean esto aumenta ese temor, pero ese temor vende, ese temor, eh, por más que uno no quiera, ese temor todavía te induce a que sigas consumiendo ese tipo de noticias. claro. Claro, hay una realidad y es que estos medios también son negocios, ¿no? Y por ende van a primar siempre la rentabilidad. El problema es que la rentabilidad ha terminado pesando mucho más que cualquier otra condición necesaria para realizar periodismo, ¿no? Mucho más que, Sí. que el valor del contenido, que la responsabilidad social. Exacto. Bueno, nosotros no nos paga nadie, por eso tranquilamente hablamos de ese tipo de cosas. En realidad son cosas elementales, ¿ah? Que bueno, en una simple clase de metodología uno puede contrastar.
Por eso justamente Daniel, digamos, tesista en cuanto a fake news, en cuanto a desinformación, digamos, tiene ese bagaje para poder contrastar todo lo que se ve actualmente. Ahora, la desinformación de todas maneras va a crear más incertidumbre a la gente y en algunos casos eh, va a traer también que personas que toman decisiones en una esfera estatal, por decirlo así, también sea perjudicada por eso, ¿no? Como en el caso este bueno, de la congresista que invitó a Andrea Skalker a dar ese conversatorio, Y ¿no? bueno, hay algo bien curioso en todo esto, que justo es, bueno, todavía sigo estudiando periodismo, pero justo es el tema de mi tesis. ¿Por qué existen las fake news? ¿Cuál es el ADN de esas noticias para que puedan ser tomadas por muchas personas como una realidad absoluta, como algo cierto, sin verificar antes primero la información? Lo que sucede en todo esto es que, primero, las noticias, las fake news, tienen ciertas características fáciles. Por ejemplo, que esa noticia juega con tus sentimientos. Por ejemplo, supongamos de que en mi subconsciente, es un ejemplo que doy, en mi subconsciente está, el virus fue creado para reducir la población mundial. No hay hasta ahora algo que lo avale, hasta el momento no hay nada que lo avale, no hay una investigación periodística, no hay nada. Pero en mi subconsciente está que el virus ha sido creado. Es un arma del gobierno de China, ejemplo. Es algo que está en mi subconsciente. Y a veces cuando pasan noticias falsas, los pasan por medio de WhatsApp. Un audio que dicen, oye, estoy acá en el hospital tal y me acaban de informar esto. Que es un audio que se suele viralizar. Y te envían un audio así, me acaban de avisar que el gobierno peruano, o siempre dicen eso, yo soy amigo del jefe de las Fuerzas Armadas de la sección tal y me acaban de informar que el gobierno está escondiendo los casos del coronavirus. Así Increíble, que ¿no? todos cuídense y eso. Y ahí sucede, como en mi subconsciente ya está que el virus ha sido creado y que el gobierno nos está manipulando, entonces, no, es cierto, y lo comparto. Y esa noticia se sigue difundiendo, 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 y se hace toda una cadena entera. Y eso es algo bien curioso porque no solo ha sucedido con el coronavirus, eso sí ha sucedido con bastantes cosas, bastantes casos. Hay el fenómeno del niño Las, postero, salieron varios audios las acerca de 5G, eso. La 5G, el tema de las antenas 5G, ya varios han salido a desmentir el tema. Y eso ah, se crea un círculo vicioso que se repite, y más de mejorar la situación, la agrava. claro. Yo una vez leí un artículo, por ejemplo, bueno, eso, todos los antecedentes me parece que sería chévere ponerlos en la descripción del video. Yo una vez leí un artículo justamente de cómo fue que nació este fake news sobre los 5G. Por decirlo así, fue todo un tema en Twitter que pasó. Este tema en Twitter fue que mucha gente habló sobre las 5G, que eran nocivas, por un simple artículo que habían leído, me parece que en un diario inglés, si no me equivoco. Y lo que pasa es que, digamos, en Twitter ustedes saben que se aglomera un montón de gente, no necesariamente académicos. Ahí pasa de que, bueno, Son los un que montón de menos también gente probablemente. habló, un montón de gente habló sobre esta conspiración sobre la 5G y nadie lo rebatió. O sea, nadie se puede decir, ¿sabe qué? Tengo esta fuente que dice que no. Y digamos, eso fue creciendo de tal manera de que se fue haciendo como que una verdad por el simple hecho de que se recaba, nada más. Era como un simple decir que se mencionaba muchas veces en Twitter. Y se creó tanto esa conciencia colectiva que, bueno, que ahora vemos protestas, vemos que queman, y no solamente en Latinoamérica, ¿no? Que a veces tienen esa mala fama de que se malinforman, sino también en Europa, en Inglaterra, en Suiza. Y bueno, eso también trae de que justamente aquí digan, bueno, si en Europa, en Suiza, en estos países eh, pasa esto, bueno, acá igual, ¿no? Por el simple hecho de que, bueno, ya tiene mejor educación, qué sé yo, ¿no? Es Y como es una un especie poco de, subestimarse. es como una especie de teléfono malogrado también, porque, o sea, no solo parte del 5G, sino que estas teorías en contra, o estas suposiciones en contra de la tecnología se basan también en ruidos anteriores, como por ejemplo de cuando decían que la tecnología 4G servía para ionizaba la cabeza de la gente y tipo hacían un experimento en YouTube falso, obviamente, en el que ponían dos teléfonos y un huevo en medio
llamaban de un teléfono a otro y el huevo se cocinaba. Entonces decían que la radiación era tan fuerte que lograba freír al huevo dentro de su cáscara. Y comentarios como estos, suposiciones como estos, videos como estos que pretenden explicar o pretenden demostrarte que sustentar que lo que se dice es real, terminan creando un gran ruido que alguien que ha escuchado solo esa parte empieza a escuchar lo de la tecnología G5, enlaza esto de alguna forma extraña y dice, entonces esto es cierto, tiene sentido para mí, entonces esto tiene que ser cierto. Hay un tema ahí Y sí, aparte con la justamente, tecnología, radiación ionizante y no ionizante. O sea, de hecho es un tema bastante complejo y que es interesante de hecho, pero o sea, no importa, porque como dice Daniel, apela a mi subconsciente, a mi temor, a lo emotivo. Entonces voy a buscar siempre algo que para mí tenga sentido, más que buscar información para poder desmentirlo. y sí, justamente ahí viene el tema sobre por qué sucede esto. Hay varios que ya han analizado este tipo de situaciones. Entre esas personas, justo acá tengo, porque es parte de mi tesis también, justo acá tengo los nombres exactos, es Justin Kruger y David Dunning. Ellos crearon, que ahora se le conoce como el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo psicológico. ¿Y qué hace este sesgo? Es un sesgo cognitivo que produce un efecto psicológico de alteración de la realidad. Y eso funciona aquí en el momento de las noticias falsas. Bueno, acá lo he anotado tal cual, mi investigación. Causa una sensación ilusoria de la realidad a las personas no calificadas de cualquier materia. Es decir, este efecto le justo da en el blanco de las personas que por alguna razón, etcétera, por diferentes motivos, no sepan de algún tema en específico. Por eso lo pongo. No son personas no calificadas de cualquier materia, donde estos individuos la padecen y subestiman sus habilidades o ideas, considerándolas como una verdad absoluta e incluso superior a las personas que sí están calificadas. Un ejemplo claro es, por ejemplo, decir, una persona puede decir, ejemplo, las estelas de los aviones cuando despegan, lo que dejan los aviones, esa estela, vuelve a las personas estériles, porque el gobierno quiere manipular la población. Los chemtrails. Y tú, ajá, ajá, y tú preguntas, oye, ¿y por qué dices eso? Debes tener algún fundamento. Y la otra persona te responde, no es necesario ser científico para poder saber que el gobierno nos está mintiendo. Seguro a ti te paga el gobierno, te paga Soros, etcétera. Esa persona que dice eso es un claro ejemplo de una persona que está siendo atacada por el efecto Dunning-Kruger. Y por ese tipo, y mayormente son personas, como ya había dicho, que no tienen escasos conocimientos en su gran mayoría. Hay varios estudios que han hecho donde se ha descubierto que muchas de las personas a las que se someten tienen este sesgo, es que tienden a decir que lo que ellos piensan es una verdad absoluta y muchas veces contradicen a los verdaderos científicos, a las personas que de verdad sí están calificadas. Algo así pasó creo que en Estados Unidos, eso fue hace un par de meses, donde empezaron a decir de que para desinfectar las cosas tienes que utilizar cloro y un montón de cosas, desinfectantes. Y muchas personas se inyectaron los desinfectantes. O sea, llegaban personas a los hospitales de Estados Unidos eh, con, con coronavirus y también por lesiones que habían tenido por esa intoxicación de infectarse todo eso. O sea, es algo bien grave si nos ponemos a pensar cómo este sesgo cognitivo ataca a las personas. Sí, justamente yo he sido testigo de eso, digamos así, porque he seguido mucho cómo se mueve estos grupos que siguen, por ejemplo, Andreas Kalker.
A él lo tienen ahí como un mesías, por decirlo así, y él incluso dice, pucha, me sigue el gobierno, que bueno, que no quieren que muestre esto para que los laboratorios se llenen los bolsillos, y es muy falso lo que dice, ¿no? O sea, aduce a la persecución, a la ignorancia de las personas también por no conocer justamente cómo son los procedimientos científicos. Y bueno, esa teoría que tú mencionas me parece genial porque, digamos, resalta todas las características que se muestra desde el punto de vista de una persona que no tiene esa formación, esa alfabetización, por decirlo así, para reconocer la información de que verdaderamente necesita para corroborar esto, ¿no? Vamos a ver todavía cómo es que se mueven las cosas. Eh, a mi parecer, creo que la labor, bueno, el periodismo debería basarse más bueno, en una incursión científica, ¿ok? Usar herramientas científicas cuando se hablen de cosas tan sensibles como estas. Y bien, para terminar, ¿qué le parece, muchachos, si hacemos unas conclusiones? ¿Ok? En mi caso, creo que, por ejemplo, como bien lo mencioné, los medios cumplen un papel muy importante en este tipo de información. Al tratar de validar información científica, se debe recurrir meramente a sus herramientas para poder recuperar esta información, bases de datos, a revistas científicas y también, digamos, reconocer las características de las publicaciones, ¿no? Por ejemplo, un artículo puede decir una cosa, pero el mes siguiente ser rechazado y es imposible de que tú hagas una noticia de un artículo rechazado hace un mes. Va a perjudicar no solamente a tu trabajo, sino también a las personas que te leen, a las personas, cual, digamos, tiene cierta influencia y bien, es pésimo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Diego, para terminar? Sobre todo, insisto, y creo que lo he mencionado un par de veces antes, es que por responsabilidad, por una noción de ética y responsabilidad social, tienes que tomarte el trabajo de verificar la información que estás vertiendo. De hecho, incluso ahora que mencionas los trabajos científicos, no solo con el título, porque por ejemplo, hay trabajos científicos cuyo título puede decirte algo, pero el desarrollo de ese trabajo es en realidad el que le da más peso y el que importa en realidad, ¿no? Más allá del título que te puede quizás dar una idea equivocada del contenido. Por eso Y requiere sí, ser... bueno, Dale, dale. sí, continúa, Dale. Diego, continúa. No, Pensé que había decía que hay acabado. una verificación consciente, ¿no? O sea, hay que tomarse el trabajo de verdad de profundizar en lo que estamos, en La el contenido que estamos responsabilidad social trabajando. del medio. Sí, Sí, y bueno, los medios de comunicación tienen un gran poder en estos tiempos. En estos tiempos de coronavirus tienen en realidad, en varios tiempos, en casi siempre, los medios de comunicación son importantes en la sociedad. Tienen un gran poder. Tienen el poder de poder llevar a las masas, de controlarlas, se podría decir, porque las personas se informan con ellos. Entonces, al tener una gran responsabilidad, también tienen una mayor de poder verificar algo antes de que salga al aire. Por ejemplo, una noticia, en el caso de la televisión, tiene que pasar ciertos filtros, al igual que en los periódicos. Porque si una persona lo ve, puede tener una falsa percepción de la realidad gracias a esta mala información. Ya vimos, bueno, no lo mencioné, pero hubo el caso de Perú 21 el mes pasado, bueno, o hace un par de meses, donde Perú 21, un diario de buena reputación en el Perú, publicó una foto diciendo que era el Metropolitano y abajo decía ah, caos en el Metropolitano o algo así. Y en realidad no era era el el Transmilenio. Metropolitano, sino era el Transmilenio de Bogotá. Y la Sí. Municipalidad de Lima tuvo que decir que eso era falso y el periódico tuvo que disculparse. Es decir, los medios saben que esas noticias venden y por eso es que los sacan, pero podemos se tiene que hacer igual la verificación, porque si vas a subir, transmitir, publicar ese tipo de noticias, vas a generar más temor a la población y eso es lo que ahora no se desea, a los que ahora no se quiere. Hay muchas personas que se han deprimido, esa situación, pueden inducir al suicidio, entre otras muchas cosas más. Es antiético hacer eso. Así que esperamos de verdad que los medios de comunicación
sean más profesionales y que las personas también que reciban ese tipo de información también se den al menos un tiempo de investigar mucho más acerca del tema para no caer, como ya he dicho, en el efecto de Dunning-Kruger. Sí, creo que ser profesional en realidad es lo que diferencia, digamos, digamos, de una persona con estudios básicos. Tener un asidero en investigación científica también lo es, para diferenciar entre profesionales. Y bueno, como dije, bueno, más que nada como moraleja, no solamente una persona que está al día con los noticieros, estar al día con esos medios de comunicación significa de que tiene la información completa. Habría que revisar más fuentes. Bien, este ha sido el primer capítulo de Investigación sin Floro. Más bien un gusto tenerte a ti, Daniel. Un gusto, Diego, haber compartido este inicio de proyecto. Bien, mi nombre es Álvaro Casavirca. Me pueden seguir en redes sociales como con Albroid96. A ti, Diego. Me pueden encontrar en Instagram como Escorvos. Muchas gracias por hacerme parte de este proyecto, Álvaro. Dale, dale, Daniel. Bueno, Suéltalo tú. muchas gracias por la invitación. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como @DanielCclay, todo junto. Y también en mi canal de YouTube, tengo un canal de YouTube llamado Curiosum Break, donde subo a veces videos sobre este tipo de fake news, de esos desmintiendo algunas fake news, y sobre historia del Perú, que es algo que a mí me apasiona y que me está yendo muy bien. Genial, Daniel, genial. Quizá algún día te llamemos también para que hablemos sobre historia, también sería genial. Hay algo todavía, hay un tema sobre fake news relacionado a la historia, que es sobre el caso de Ah, Atahualpa, pero creo que Claro. eso ya ya, ya. es motivo para otro podcast. Sería interesante, ¿eh? Igual te dejamos en la descripción. También haznos publicidad, por favor. Estamos caídos, No te todavía estamos preocupes, no empezando. te preocupes. Estamos en huevito. Bueno, muchachos, ha sido un gusto. Un abrazo a la distancia. Y ya saben, encuéntrenos todos los miércoles en este humilde canal.